Hola a todos, el día de hoy les traemos un video de vectores donde vamos a ver las características, los tipos, métodos y ejemplos que en este tema podamos encontrar. Empecemos. Antes de hablar de vectores, vamos a ver qué son las magnitudes. En física tenemos dos magnitudes presentes, que son escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que quedan definidas por un módulo, es decir, por un número acompañado de una unidad de medida. En el caso de la masa, con 40 kilogramos, el tiempo con 30 segundos. Otro más podría ser la temperatura con 27 grados centígrados. Bien, todos estos casos tienen su número en valor absoluto con su unidad respectiva. En caso de las vectoriales, son aquellas que quedan totalmente definidas con un módulo, una dirección y un sentido. Todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente mediante vectores, que se simbolizan a través de una flecha. Bien, ¿qué es un vector? Un vector tiene tres características esenciales, como ya las hemos mencionado: módulo, dirección y sentido. Ellos se representan geométricamente con una flecha y se le asigna, por lo general, una letra en su parte superior, que a la vez lleva una pequeña flecha de izquierda a derecha, como se muestra en la figura. Bien, en caso de la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la potencia, campo magnético, campo gravitatorio y muchos otros, encontramos los vectores. Acá tenemos un ejemplo de un carro yendo en una cierta dirección. Podemos encontrar su módulo y su magnitud es la longitud y amplitud del vector o segmento de la recta. Presenta también una dirección, que es la inclinación que posee el vector con respecto a su eje horizontal imaginario, y un sentido, que es la orientación que va a tomar ese vector, ¿no? Indicado por la cabeza de la misma flecha. Vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector de módulo 1 que sirve para dar dirección a otros vectores. Podemos ver la fórmula del vector unitario, que es el vector del cual queremos su vector unitario, sobre el módulo de este vector. Además, no solo existen los vectores unitarios I, J y K, sino que existen infinitos, como podemos ver en la gráfica. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice, se tiene el vector V, que es igual a 3i más 4j, y nos pide hallar un vector unitario de su misma dirección y sentido. Bueno, para hallar el vector unitario, en este caso, solo necesitaríamos su módulo, ya que ya tenemos las componentes. Entonces, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto nos da 5. Y ahora solo nos queda dividir el vector sobre su módulo, que sería 3i más 4j sobre 5, o también podemos expresarlo como 3i sobre 5 más 4j sobre 5. Bueno, ahora veremos la adición y sustracción de vectores. Como su mismo nombre nos indica, vamos a hallar el resultante de cada vector según sea el caso. Por ejemplo, aquí tenemos el primer método, que es el método analítico, que consiste en que si tenemos un vector A cuyos componentes sean AX y AY, y otro vector cuyos componentes sean BX y BY, y queremos sumarlos o restarlos, tenemos que sumar o restar las componentes que sean iguales. Por ejemplo, si tenemos AX y BX y los vamos a sumar, sería AX más BX. Y las componentes que pertenezcan a Y más BY o menos, se van a restar o sumar. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al vector A, cuyas componentes son 4 y 7, y al vector B, cuyos componentes sean 2 y 3. Si queremos sumarlas, lo único que tenemos que hacer es sumar las componentes iguales, que están en el mismo plano. Por ejemplo, 4 más 2 nos da resultado 6. Y el 7 más 3, que está en el plano de Y, que nos dan como resultado 10. Quiere decir que el vector A más B, sus componentes serán 6 y 10. En el caso contrario, que quisiéramos restarlas, tendríamos que multiplicar al vector b por menos a todas sus componentes. Entonces tendríamos que el vector a menos b sería 4 menos 2 y 7 menos 3, cuyas componentes serían 2 y 4. Lo que quiere decir que el vector a menos b tiene por componentes al 2 y el 4. Ahora tenemos el método geométrico, y este que consiste en que si tenemos de 2 a más vectores y queremos efectuar su suma, lo único que tenemos que hacer
es trazar un vector resultante que vaya desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Por ejemplo, aquí tenemos al vector A y el vector B, que están una a continuación del otro. Y ahora tenemos a otro caso, que viene a ser el B, con 4 vectores, el vector C, D, E y F. Si queremos hallar la suma, tenemos que trazar un vector que vaya desde el inicio de C hasta el final de F. Y este será el vector resultante de estos 4 vectores. Y acá tenemos otros vectores que son colineales al vector h y el vector g, cuyo resultante sería aquel que vaya desde el inicio de h hasta el final de g, cuyo vector suma sería h más g. Y acá tenemos como ejemplo, si queremos restar, digamos, estos vectores a menos b, lo único que tendríamos que hacer es cambiarle del sentido opuesto a b. O sea, este vector vendría a ser el negativo de b y ya se considera el mismo. Entonces aquí tendríamos la diferencia de A menos B. Ahora tenemos al método, que es el módulo de la suma y la diferencia. Esto es únicamente cuando hay 2 vectores, así que no se puede aplicar si hay 3. Lo que consiste en poner al vector B, trasladarlo imaginariamente hasta el inicio de A, como aquí tenemos el vector B lo trasladamos hasta el inicio de A. Y como va a formar un ángulo entre ellos, esto nos va a ayudar para hacer el módulo. Por ejemplo, si queremos hallar la suma, sería el vector que vaya desde el inicio de origen de ambos vectores hasta el final. A ese método también se llama el paralelogramo. Un ejemplo de vectores en el día a día podríamos apreciarlo en la acción de patear una pelota. Como se observa, al patear la pelota, el pie ejerce una fuerza sobre ella, la cual se puede representar por medio de un vector con dirección a la izquierda. En otro caso, si una persona patea la pelota a la izquierda y otra a la derecha, ambos con la misma intensidad, tendríamos que las fuerzas se anularían y la pelota no se movería. Podemos comprobar esto al sumar ambos vectores, obteniendo un vector resultante nulo, pues ambos poseen el mismo módulo, pero sentido opuesto.